Hermanos, estamos de regreso en tu programa Amando a tu Iglesia. Estamos con el tema las riquezas de la iglesia, con signo de interrogación. Y bien, estábamos hablando de cómo la iglesia realmente no es una generadora de riqueza. Hemos visto cómo el comportamiento a través de las últimas décadas ha sido principalmente de déficit. Y que en los pocos años que las diócesis han tenido superávit son para pagar las deudas a las que la iglesia tiene que recurrir para poder subsanar esos gastos en exceso, gastos que principalmente han sido por las necesidades verdaderas necesidades que podemos verlas. Tú te puedes acercar a tu parroquia, tú te puedes acercar en tu diócesis y preguntar cuáles son las misiones, cuáles son los dispensarios que tiene tu diócesis. Puedes preguntar cuáles son los comedores para la gente más pobre. Puedes preguntar cuántas parroquias de tu diócesis tienen estos comedores. Puedes preguntar también cuántos centros hay de educación, muchas veces en las cuales se enseñan oficios para que la gente puedan tener acceso a una manutención, a una automanutención. Bueno, es tanto los beneficios, o más que beneficios, el servicio y la ayuda caritativa que tiene la iglesia por los más. Si te acercas a tu diócesis, puedes preguntar en tu oficina, en la oficina de tu obispo, y vas a quedar asombrado del número del número de servicios que hay actualmente en todo el mundo. Y bien, vamos a seguir con este tema. Y bueno, vamos a seguir este tema que es muy actual, que se utiliza, como decíamos, como una línea de ataque frontal contra la iglesia. Vamos a ser muy sinceros. Este ataque principalmente vienen de ciertas líneas evangélicas, es decir, de ciertos grupos cristianos no católicos que principalmente tienen y manejan el evangelio de la prosperidad, es decir, un tipo de doctrina de tipo protestante en el cual habla de cómo Dios bendice y prácticamente se basa toda la predicación en la lluvia de dinero que vas a tener y bendiciones y tantas cosas. Y bien, este es un tema para otro programa que vamos a tener pronto. Vamos a hablar sobre la verdadera bendición de Dios y que es diferente al evangelio de la prosperidad que manejan ciertas corrientes evangélicas. Pero bien, como decía, este tipo de ataques de las supuestas riquezas de la iglesia vienen principalmente de este tipo de grupos evangélicos que sin ver lo que hay realmente en su iglesia se ponen a ver lo que no hay en la iglesia católica. Es decir, la iglesia católica administra bienes que son de nosotros, que son dados a través de sus fieles, nosotros sus fieles, y son administrados a través de párrocos, de obispos, de cardenales en todo el mundo. Pero este tipo de grupos no se ponen a ver las cantidades millonarias de estos altos presupuestos que manejan un número muy limitado de pastores y que es una cantidad increíble y que es mucho dinero para ser administrado por personas que muchas veces y en la mayoría de los casos se utiliza casi nulamente en obras de beneficencia. Hay muchos ejemplos que podríamos poner, pero no es parte de nuestro programa el ver los errores de otros, sino que estamos examinando nuestra iglesia, nuestra función como católicos, nuestra función como iglesia católica, nuestra función como Cristo, cuerpo místico en su iglesia. Ahora bien, si bien también veíamos cómo nuestros sacerdotes en la mayoría del caso no tienen absolutamente nada.
Es decir, un ejemplo muy evidente, muy popular, muy conocido es el caso de nuestro antiguo pontífice Juan Pablo II, el cual sus más allegados han afirmado y lo han demostrado que al momento de su muerte Juan Pablo II no tenía bien alguno, no tenía bienes, ni tampoco personas a quien dejárselos. Pues bien, vemos, y esto es muy general, que nuestros sacerdotes realmente no tienen bienes personales. Ellos administran un dinero y lo ponen al servicio. Claro, vamos a admitir, algunos momentos y algunas personas, laicos o sacerdotes, pueden caer en algún mal manejo. Pero como lo decíamos, esto no es la mayoría. De hecho, esto es una minoría. Y es evidente porque esto sería muy obvio. Este tipo digamos, de noticias sí son ampliamente difundidas en los medios de comunicación. Y sí han sido muy difundidos casos de mala utilización de dinero de ciertas iglesias evangélicas que han sido muy conocidas, muy populares, en la cual han puesto en evidencia que presupuestos altísimos, millonarios en dólares, los cuales no han podido verdaderamente justificarse en el uso de la iglesia. Y bueno, de tanta manipulación que se ha dado. Pero estos son casos que tú los puedes encontrar ahí en internet y que han sido muy populares, que muchos de nosotros los conocemos. Bien, también vamos a continuar. Hay otra cosa muy importante que yo veo y que está verdaderamente de alabarse, es que los ingresos que maneja nuestra Iglesia Católica pues, como lo decíamos anteriormente, es dado por nosotros los fieles. Nosotros aportamos a manera de ofrenda, a manera de donativo, a manera de participar en la obra de la evangelización. Entonces, estos dineros, si eres católico, sabes muy bien que en la Iglesia Católica no se nos impone un porcentaje sobre nuestro sueldo. Es decir, tú das en ofrenda, en misa principalmente, lo que nace de tu corazón. ¿Sí? Eso es innegable. Es muy conocido, bien se sabe, y bien es sabido que en iglesias cristianas no católicas se impone a manera de diezmo, y bueno, se utilizan ciertas citas bíblicas malinterpretadas, y bueno, eso es tema de otro programa, y podemos ver, y entonces es de alabarse, que bien que todo este presupuesto que maneja nuestra iglesia, todo este dinero al servicio de los más necesitados, nace del corazón de nosotros los fieles, de nosotros los que nos acercamos a misa principalmente, de nosotros que nos acercamos a hacer donaciones con nuestros obispos, y de tantas formas en las que podemos ver que nuestra iglesia está funcionando sin haber una manipulación psicológica por parte incluso yo me atrevo a decir que la iglesia ha sido cautelosa además. Yo pienso como laico que la iglesia debería de fomentar más la participación de nosotros, los laicos, es decir, los fieles, en la participación, en la ofrenda, en las colectas. ¿Por qué? Porque son muchas las necesidades y muchas veces nos podemos quedar cortos como iglesia en la atención a tantas necesidades. Pues tú bien conoces las necesidades que hay en tu comunidad. Pero bien, yo te invito, hermano, a que cuando tengas tú la oportunidad, cuando a ti se te pida apoyar económicamente o en algún servicio con tu tiempo, lo hagas de corazón, lo hagas abundantemente,
lo hagas. Fíjate bien, yo soy laico, yo soy igual que tú, yo no soy parte, yo no tengo ningún orden sacerdotal, y por eso yo me atrevo a decírtelo y a pedírtelo, que colabores, ayudes sin miedo, que des de lo que, incluso me atrevo a decirte, que des de lo que te falta. Vas a ver que nunca te va a faltar. Muchas veces yo me pongo de ejemplo no porque sea un santo, sino porque me he atrevido a dar ese salto de fe. Es uno de los saltos de fe que yo he experimentado en mi vida y en la cual yo he visto que la palabra de Dios es verdadera. En la cual muchas veces yo he dado mi aportación, yo he dado mi ofrenda del dinero que no tengo, del dinero que me falta. Y jamás por ayudar a los demás o por ayudar a la iglesia me ha faltado, o he ido a la quiebra. Es decir, el Señor Dios, tenemos un Dios maravilloso, un Dios de misericordia, que el Señor no va a dejar que tu vida se salga de control porque des de lo que no tienes. Al contrario, si tú te atreves a dar ese salto de fe, vas a ver cómo el Señor verdaderamente bendice. Pero esta ayuda debe de nacer de tu corazón, no por buscar una abundancia. Y bien, hermano, pues me despido esperando que tengas una semana de bendiciones y pues que el Señor esté con nosotros y con nuestras familias. Te espero la próxima semana en nuestro programa Amando tu Iglesia.